Sílabus de histología. Parte óptica, compuesta por un juego de lentes que tienen la finalidad de aumentar la imagen en estudio. Los oculares más utilizados son 10 de octubre. En la parte de los objetivos se pueden observar de 4 de octubre, 10 de octubre, 40X, 100X. Algunos microscopios no presentan el objetivo de 4 de octubre, pero sí presentan el objetivo de 15 de octubre. Para determinar el aumento total simplemente se multiplica el aumento de ocular por el aumento del objetivo. Ejemplo, si se utiliza el objetivo de 40X multiplicado por el ocular de 10 de octubre nos daría un aumento total de 400 veces su tamaño. Cuando se usa el objetivo de 100XD se debe tener cuidado de no dañar la muestra puesto que el objetivo está cerca de la placa, en contacto con el aceite de inmersión. Parte lumínica, se relaciona con la fuente de luz necesaria para poder observar la muestra. Está compuesta por el condensador, el cual concentra la luz y la dirige hacia el objetivo. Diafragma, actúa como el iris del ojo, con el que se puede regular la entrada de luz. Una fuente lumínica puede ser un foco. En los microscopios sencillos se utiliza como fuente lumínica el sol o el foco de laboratorio, cuyos rayos son conducidos hacia el objeto por medio del espejo. Parte mecánica, es la parte del sostén microscópico, consta de una platina calibrada en la cual se coloca el cubreobjetos, pie o base, que es el punto de apoyo del microscopio, y de una columna. Por debajo de la platina hay unos tornillos para moverla y colocar la muestra en el lugar que se desee observar. El micrométrico ajusta al foco, distancia entre el objeto de estudio y los lentes, y realiza movimientos bruscos. Usualmente se lo utiliza cuando se está observando con objetivos de pequeños aumentos como ser 4 de octubre. El micrómetro ajusta el foco y realiza movimiento fino. Se debe utilizar cuando se emplean objetivos de gran aumento como ser 40X o 100X. Manejo del microscopio. Para el uso apropiado del microscopio la persona que va a observar debe estar cómoda, sentada con una buena postura, para evitar posteriores dolores en la espalda por el tiempo prolongado de una mala posición. Antes de mirar debe colocar la distancia entre los oculares a su medida. Puede ser que la persona que utilizó antes el microscopio tenga la cara más extensa y por lo tanto los ojos más separados que usted, o al contrario. Observe la muestra con el objetivo de menor aumento y enfoque utilizando el micrométrico. Este realiza movimientos bruscos pero con objetivos de poco aumento no llegarán a tener contactos con la muestra. Una vez enfocado con el objetivo de menor aumento pase al siguiente sin mover la platina, regule la distancia de la platina, con el objetivo utilizando el micrómetro, y así sucesivamente. Para transportar el microscopio de un mesón a otro se debe sujetar con firmeza la columna del microscopio con una mano y con la otra la base. Es importante que el estudiante revise el estado del microscopio antes de utilizarlo, si el cable que se conecta con el interruptor no está dañado, si los lentes no están rayados o sucios, si el foco no está quemado. Tinción histológica. La tinción es el pigmento, contraste o sustancia que se utiliza para imprimir color a los tejidos u objetos microscópicos a fin de facilitar su exploración e identificación. Los colorantes pueden ser de uso general para teñir el núcleo o el citoplasma o pueden ser más específicos con otros componentes, fibras, membranas, etc. Basófilas son sustancias que atraen colorantes básicos, en sí llegan a ser sustancias ácidas. Acidófilas denominan que se usa para las estructuras que se tiñen con colorantes ácidos. Hematoxilina es un colorante básico, el más usado, tiñe los núcleos azules. Colorantes básico de anilina, en este grupo se encuentra azul de toluidina, azul de metileno, azul de brillante cresol, rojo neutro y el verde de llanes. Los colorantes proteoglicanos, mucina, matriz de cartílago y gránulos de las células cebadas pueden sufrir tinciones mate cromáticas. Eosina es un colorante ácido usualmente usado junto con la hematoxilina, pero también existen otros colorantes ácidos como ser ácido pícrico, colorantes ácidos azoicos, cromotropo. Colorantes ácidos diazoicos, azul de tripano y el rojo de tripano. Los métodos tricómicos, Mallory y Hassan, Mazot, las fibras de tejido conectivo se tiñen de color verde, las estructuras citoplasmáticas de color rojo y los núcleos azul o púrpura. Las fibras elásticos tienen acidofilia intensa y se pueden teñir selectivamente con orseína o con resorcina. La función que se usa usualmente para frotis sanguíneos es Giemsa. Según la teoría celular, todos los seres vivos están formados por unas estructuras parecidas, las células. Se puede resumir en 3 principios.
1. Todos los organismos vivos están constituidos por una o varias células. La célula es, por tanto, la unidad vital de los seres vivos. 2. Las células son capaces de una existencia independiente. Las células son, por tanto, la unidad anatómica, unidad estructural y fisiológica, unidad de funcionamiento de los seres vivos. 3. Toda célula proviene de otra célula. Clasificación. La división más importante entre los seres vivos no es la existente entre animales y vegetales, como podría pensarse, sino la de organismos eucariotas y organismos procariotas. Debido a su organización más compleja, las células eucariotas debieron aparecer evolutivamente con posterioridad a las procariotas. Eucariotas. Según la teoría endosimbiótica, los eucariotas surgieron de la asociación de varias células procariotas. Una célula eucariota es aquella que tiene el núcleo rodeado por una membrana que la aísla del citoplasma, es decir, que posee un verdadero núcleo, además de otros orgánulos intracelulares, en los cuales tienen lugar muchas de las funciones celulares. Procariotas. Una célula procariota carece de núcleo y otros orgánulos rodeados por membranas, aunque los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en estos orgánulos, como la respiración y la fotosíntesis, también pueden darse en estas células. Estructura celular. Membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos, modelo del mosaico fluido. La membrana está constituida por fosfolípidos, colesterol y proteínas. Los glúcidos se unen a una proteína para formar una glucoproteína. Si se unen a lípidos forman glucolípidos. Estas moléculas, de la superficie constituyen el glucocáliz. La membrana celular, el intercambio entre la célula y su entorno. Las partes que componen la célula son: 1. Membrana plasmática. Pared celular. 2. Citoplasma. Citoesqueleto. Hialoplasma. Sistemas de membranas y orgánulos membranosos. Retículo endoplasmático, liso y rugoso. Aparato de Golgi. Lisosomas. Peroxisomas o microcuerpos. Vacuolas. Mitocondrias. Cloroplastos. Orgánulos sin porciones membranosas. Ribosomas. Centriolos. Inclusiones celulares. 3. Núcleo. Membrana nuclear. Cromatina. Cromosomas. Nucleolo. Membrana celular. Composición química y estructura. Las células pueden tener diferentes tipos de envolturas, pero siempre tienen membranas, estructuras laminares formadas básicamente por lípidos y membranas. La matriz extracelular en las células animales y la pared vegetal de las células vegetales son otras envolturas organizadas que proporcionan una protección general y cooperan en la relación entre la célula y su entorno. Hoy día, el modelo de membrana que se acepta integra los conocimientos que se poseen sobre la disposición de sus componentes. Dicho modelo fue propuesto por Singer y Michelson en 1972 y se denomina modelo del mosaico fluido. Este modelo se basa en 3 premisas. 1. Los lípidos y las proteínas integrales que forman la membrana constituyen un mosaico molecular. 2. Los lípidos y las proteínas pueden desplazarse en el plano de la bicapa lipídica. Por ello, las membranas son fluidas. 3. Las membranas son asimétricas en cuanto a la disposición de sus componentes moleculares. Observada una célula con MS, se aprecia una envoltura que, de modo continuo, delimita el territorio celular y actúa como frontera de la célula respecto al medio externo, es la membrana plasmática. Las células realizan el intercambio de sustancias con el medio externo a través de esta membrana, en la que además tienen lugar muchas reacciones químicas esenciales para la supervivencia celular. Al microscopio electrónico, la membrana celular se presenta como 2 líneas oscuras, separadas por una zona clara. El grosor total de la membrana es de 8 a 10 nm. Esta apariencia se debe a que está formada por una doble capa fosfolipídica, por 2 capas de moléculas de fosfolípidos, todos ellos orientados de manera que sus extremos hidrosolubles se encuentran mirando hacia el exterior y los extremos liposolubles hacia el exterior, en la que se hallan inmersas moléculas de proteínas capaces de desplazarse horizontalmente a través de las capas lipídicas. Tanto los fosfolípidos como las proteínas llevan unidas por su cara externa cadenas de azúcares, polisacáridos. Se les denomina respectivamente glucolípidos y glucoproteínas, constituyendo en conjunto el glucocálix.
A. Lípidos. Los más abundantes son los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos. Debido a su carácter anfipático, poseen un extremo hidrófobo y uno hidrófilo. Cuando se encuentran en medio acuoso se disponen formando una bicapa lipídica. La proporción que corresponde a cada lípido no es igual en cada una de las dos capas. La bicapa lipídica aporta la estructura básica a la membrana y, debido a su fluidez, son posibles muchas de las funciones que desempeñan las membranas celulares. Se dice que la bicapa lipídica es fluida porque se comporta del mismo modo en que lo haría un líquido, es decir, las moléculas pueden desplazarse girando sobre sí mismas o intercambiar su posición con la de otras moléculas situadas dentro de la misma monocapa. Es poco frecuente el intercambio entre moléculas situadas en monocapas distintas. B. Proteínas. Las proteínas se sitúan en la bicapa lipídica en función de su mayor o menor afinidad por el agua. Debido a ello se asocian con los lípidos de la membrana de diversas formas. Proteínas que atraviesan la membrana. Se llaman proteínas transmembrana. Proteínas que se introducen en parte dentro de la membrana. Proteínas situadas en el medio externo a uno u otro lado de la bicapa y unidas a proteínas transmembrana o a lípidos. El lugar que ocupan las proteínas y su mayor o menor grado de unión con los lípidos influyen en la facilidad con que pueden ser separadas del resto de los componentes de la membrana. Según esto se clasifican en dos grupos: proteínas integrales o intrínsecas. Están íntimamente asociadas a los lípidos y son difíciles de separar. Constituyen aproximadamente el 70% del total y son insolubles en disoluciones acuosas. Proteínas periféricas o extrínsecas. Están poco asociadas a los lípidos, se aíslan con facilidad y son solubles en disoluciones acuosas. Al igual que los lípidos, las moléculas de proteína pueden desplazarse por la membrana aunque su difusión es más lenta debido a su mayor masa molecular. Especializaciones de la membrana plasmática. A. Microvellosidades o microvilli. Revisten la superficie de algunas células incrementando su capacidad de absorción en el caso del epitelio intestinal. Son evaginaciones digitiformes de la membrana plasmática. Una sola célula del epitelio del intestino delgado humano tiene varios miles de ellas. B. Invaginaciones. C. Uniones de membrana. Las células de los organismos pluricelulares establecen contactos entre sí. Estas uniones hacen posible el intercambio de iones inorgánicos y pequeñas moléculas hidrosolubles. D. Glucocáliz o glicocáliz. Muchos organismos procariotas secretan en su superficie materiales viscosos y pegajosos. Estas estructuras generalmente están formadas por polisacáridos y raramente son de naturaleza proteica. A estas estructuras es lo que se denomina glucocáliz. Puede ser grueso o delgado, rígido o flexible, dependiendo de su naturaleza química. Posee varias funciones entre las que se encuentra la fijación, adherencia, de ciertos microorganismos patógenos a sus hospedadores. Estructuras celulares. Núcleo, usualmente ubicado en la parte central, rodeado por la membrana nuclear, en este el material genético ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual lleva el mensaje hereditario. Retículo endoplasmático. Es una red de conductos o canales que recorren todo el citoplasma, comunican el núcleo con el citoplasma y este con el exterior de la célula. Su principal función es la de almacenar las proteínas fabricadas en los ribosomas para después distribuirlas en el citoplasma. Ribosomas. Tienen forma esférica y cada uno está constituido por dos unidades de proteína. Se forman en el retículo endoplasmático e intervienen en la fabricación de proteínas. Aparato de Golgi. Es un sistema de sacos aplanados llamados discoidales, cuya misión es construir ciertos glúcidos y almacenarlos junto con algunas proteínas. Además interviene en el transporte y acumulación de muchas sustancias. Vacuolas. Son sacos formados por una membrana sencilla, cuya función consiste en almacenar agua y sustancias de reserva, almidones y grasas, sustancias de desecho y sales. Las vacuolas son más frecuentes en las células vegetales que en las animales. Lisosomas. Son pequeñas bolsas globulares, cargadas de jugos digestivos, que se forman en el aparato de Golgi. Su función consiste en realizar la digestión de las sustancias ingeridas por la célula. Los lisosomas son abundantes en las células defensoras del organismo, como son los glóbulos blancos. Mitocondrias.
Son organelos generalmente de forma esférica o de bastoncilio. Están formadas por un sistema de doble membrana. Su parte externa es lisa, y su parte interna tiene una serie de pliegues, los cuales forman crestas. Su función es proveer la energía necesaria para las funciones celulares. Vacuolas. Representan la vesícula que se encuentra diseminada dentro del citoplasma. Es un lugar de almacenamiento de nutrición en las plantas y animales. No consideradas organelas. Centriolos. Formados por 9 conjuntos de 3 microtúbulos en número de 2 centriolos por célula y se encuentran cerca del núcleo. Estas estructuras contienen su propio ADN y están presentes en células animales. Tienen varias funciones, pero entre las más importantes está la de organizar el uso en la división celular. También organizan estructuras como los microtúbulos. Organelos exclusivos de células vegetales. Pared celular o cápsula de secreción. Es una capa rígida y gruesa que rodea a las células vegetales. Su función es proporcionar sostén a las células de las plantas. Cloroplastos. Tienen forma ovoide y se encuentran exclusivamente en las células vegetales. Su función radica en captar la luz por medio de la clorofila, pigmento de color verde que transforma la energía luminosa en energía química, que es aprovechada por la célula para realizar la fotosíntesis. Trabajo. 1. Dibuje una célula con todas las partes estudiadas. 2. Realice una tabla donde encuentre todos los parecidos que existe entre un ser humano y una célula. 3. Dibuje los organitos celulares mostrando sus partes y a continuación su función. Tipos de epitelios. 1. Epitelios de revestimiento. Los epitelios de revestimiento tapizan todas las superficies del organismo, tanto las externas, piel, tubo digestivo, aparato respiratorio, sistema urogenital, como las internas, cavidades serosas, tubo nervioso, conductos auditivos, sistema cardiovascular. 2. Epitelios glandulares. Las glándulas son células o grupos de células especializadas en la secreción. La secreción es el proceso por el que algunas células captan moléculas pequeñas de la sangre y las transforman en productos más complejos que son liberados al exterior de la célula. Este proceso de secreción no es exclusivo de las glándulas, también secretan productos otros tipos de células como los fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, neuronas. Glándulas exocrinas liberan su producto de secreción a la superficie externa del cuerpo, piel, o a la superficie de una cavidad externa, TD, APR, APGUR. A veces es necesario un sistema de tubos para conectar la zona donde están las células secretoras con la superficie. Glándulas endocrinas liberan su producto de secreción, hormonas, a la sangre o la linfa para ser transportado hasta células diana lejanas donde habitualmente interactúan sobre receptores de membrana. Funciones del tejido epitelial. A. Protección. B. Recepción sensorial. C. Absorción de sustancias. D. Transporte de agua y solutos. E. Secreción de productos. Epitelios de revestimiento. Clasificación. 1. Según el número de capas de células. Epitelio simple. Epitelio estratificado pseudoestratificado. 2. Según la forma de las células. Epitelio plano o pavimentoso o escamoso. Epitelio cúbico. Epitelio cilíndrico o prismático. 3. Según la superficie libre. Epitelio ciliado. Epitelio con ribete en cepillo. Epitelio queratinizado. Tipos de epitelios de revestimiento. 1. Epitelio plano simple. El epitelio plano simple está formado por una sola capa de células aplanadas de contorno poligonal o irregular íntimamente adheridas por sus bordes. Localización. Superficie interna del laberinto membranoso. Cara interna del tímpano y oído medio. Riñón, capa parietal de la cápsula de Bowman. Segmento delgado del asa de Henle. Rete testis, vías intratesticulares. Conductos excretores pequeños de muchas glándulas. Cámara anterior del ojo. Pared de los alvéolos pulmonares. Luz del aparato cardiovascular, endotelio. Cavidades serosas, mesotelio pleura. Pericardio. Peritoneo. 2. Epitelio cúbico simple.
El epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células cuadradas rectangulares que tienen un contorno poligonal, normalmente hexagonal. Localización. Tubos contorneados y colectores renales. Superficie libre del ovario. Plexos coroideos. Conductos excretores de muchas glándulas. Capa pigmentaria retiniana. 3. Epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple está formado por una capa única de células rectangulares con un contorno, menor que 2.1 y 2.2, poligonal. Localización. Tubo digestivo, de cardias a ano. Vesícula biliar. Trompa uterina y útero. Bronquios pulmonares. Conductos excretores glandulares. Senos paranasales. Epéndimo. Tubos colectores renales. 4. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este epitelio está formado por una capa de células prismáticas, algunas de las cuales no alcanzan la superficie del epitelio, aunque todas están en contacto con la lámina basal. Los núcleos de las células están a diversos niveles, en la zona más ancha de las células. Localización. Tráquea y algunos bronquios. Trompa de Eustaquio y parte del oído medio. En alguna zona de la uretra masculina. Vías excretoras del aparato genital masculino. Mucosa pituitaria. Saco lagrimal. 5. Epitelio de transición /diagonal urotelio. Este epitelio está formado por lo que parecen ser varias capas de células, aunque todas ellas contactan con la membrana basal, por tanto, solo es una capa de células, que tapizan los conductos del aparato urinario desde los cálices a la vejiga. Su aspecto varía según la distensión de estas estructuras. En contracción, tiene varias capas celulares, la más profunda es cúbico-cilíndrica, las superiores son poliédricas y la más superficial está formada por células grandes con superficie convexa. En distensión, se ven dos capas de células solo, la más superficial es de células planas grandes y la profunda es de células más cuboideas. 6. Epitelio plano estratificado. Este epitelio está formado por varias capas de células, las más profundas, junto al tejido conectivo, son células cuboideas o cilíndricas. Por encima hay células poliédricas y cuanto más superficiales son se hacen más aplanadas y en algunos casos se llenan de queratina. Localización. Epitelio plano queratinizado, epidermis de la piel. Epitelio plano no queratinizado. Boca. Esófago. Epiglotis. Conjuntiva y córnea. Vagina. Parte de la uretra femenina. 7. Epitelio cilíndrico estratificado. Este epitelio está formado por varias capas de células, las más profundas son poliédricas y las superficiales son cilíndricas prismáticas. Es raro. Localización. Fondo de saco conjuntival. Uretra cavernosa. Zonas de la mucosa anal. Faringe. Epiglotis y laringe. Grandes conductos excretores glandulares. Superficie nasal del paladar blando. Membrana basal. La membrana basal imita el epitelio del tejido conectivo subyacente. Tiene por funciones soporte físico del epitelio. Adhesión celular al TEJ. Conectivo y ultrafiltración. Propiedades de los epitelios de revestimiento. 1. Cohesión. Evita la dislocación de los epitelios. Proporcionada por interdigitaciones, zónulas occludens y adherens, máculas adherens, uniones estrechas. 2. Acoplamiento electrofisiológico. Permite intercambio de señales y de sustancias de pequeño tamaño. Proporcionada por nexos o gap junction. No existe en todos los epitelios. 3. Permeabilidad. A sustancias, para poder nutrirse los epitelios ya que carecen de vasos. A células migradoras, linfocitos. 4. Renovación epitelial. Debido a la continua pérdida de células epiteliales por los repetidos traumas a los que están sometidos los epitelios. En epitelios plano estratificado, las células de las capas profundas proliferan, conforme ascienden se van llenando de queratina y finalmente se descaman. En epitelio digestivo,
Las células del cuello de las glándulas gástricas o intestinales proliferan y se van esfoliando las células más antiguas de la superficie. En epitelio respiratorio, la renovación es mucho menor ya que el desgaste también lo es. 5. Cicatrización de heridas. Aplanamiento de células para cubrir la herida. Proliferación de las células de los márgenes. 6. Polaridad funcional. Las células epiteliales muestran una polaridad estructural y funcional, es decir, tienen especializaciones u orgánulos celulares y compuestos químicos que encontramos en una zona de la célula epitelial y no en otras zonas y funciones que se desarrollan en una parte de la célula y no en otras. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl